Bien, continuemos con esta segunda parte de nuestro curso de la sesión número 2 de redes y comunicaciones 1. Ahora vamos a ver los diferentes componentes que forman una red de datos. ¿Cuáles son los componentes que forman Internet? Es una pregunta muy interesante, ¿no? En realidad, si quisiéramos enumerar todos los componentes que forman la Internet, nos pasaríamos gran tiempo de enumerar y de explicar la función que cumple cada uno de ellos. Pero de manera muy simplificada y concentrándonos en los elementos indispensables, podemos decir lo siguiente. La Internet, en primer lugar, es una gran red que se encuentra a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Hoy nos permite interconectar todos contra todos en tiempo real. ¿Qué significa tiempo real? Casi en el mismo instante. Siempre hay unos retardos propios de la tecnología que estas cada vez se están haciendo menor conforme pasa el tiempo y las tecnologías van mejorando. Pues bien, un elemento importante en la red de Internet es el host. El host viene a ser pues su computador, que puede ser una computadora personal, puede ser un tablet. Todos esos son los dispositivos que va a permitir el usuario final, es decir, nosotros, a interaccionar con la Internet para enviar información o para recibir información. Luego tenemos los servidores. ¿Qué vienen a ser los servidores? Los servidores vienen a ser computadoras, si lo miramos de una manera muy simple, pero que tiene una característica, que vamos a ir almacenando información de tal manera que cuando alguien desea algún tipo de información, ubican el servidor adecuado y esa información empieza a ser utilizada no por uno, sino por varios usuarios finales. Es decir, a través del servidor se puede compartir información. En el mundo existen servidores estratégicamente ubicados para que todo el mundo pueda acceder. Por ejemplo, el YouTube es un gran servidor pues, que nos permite almacenar gran cantidad de información, videos, por ejemplo, ¿no? Igual sucede en una empresa o en la universidad, o en una pequeña empresa también, que de alguna manera quiere centralizar su información para que sus usuarios, los trabajadores internos, los usuarios, los clientes, etcétera, etcétera, cuando deseen, van a ese servidor y obtienen la información de esa empresa, de esa universidad, de esa institución. Los servidores juegan un papel importantísimo en la formación de la Internet. Luego tenemos los dispositivos móviles, ¿no? Hasta para unos años atrás, un par de décadas, un poco más, la interconexión se realizaba exclusivamente a través de grandes computadoras. Hoy la tecnología nos ha permitido de que a través del celular entremos a la Internet. Entonces, los celulares, mejor dicho, los dispositivos móviles, vienen a ser otro de los elementos claves que forman la Internet. Para que nosotros llevemos la información a través de una gran red llamada Internet, necesitamos unos dispositivos que reciban esa información, luego la envíen al otro y este a su vez a otro dispositivo, hasta llegar al destino final. Ese dispositivo que está ubicado en la Internet, que hace posible que la información viaje por determinada trayectoria, debido a que hay una tabla, sin eso no funciona como lo hemos visto en la primera parte. Esos dispositivos se llaman dispositivos de conmutador de paquetes, comúnmente llamado router. Entonces los routers desde ya es el corazón de la Internet, porque gracias a ese dispositivo la información viaja desde un punto a otro siguiendo una trayectoria que es definida por las tablas de enrutamiento. Los módems vienen a ser dispositivos que van a permitir adaptar una determinada tecnología a otra tecnología. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos remitimos hace algunas décadas atrás, la tecnología que hasta el día de hoy se utiliza es la red telefónica. Y hace muchos años atrás, la red telefónica era el medio a través del cual los datos circulaban, porque la Internet todavía no era tan compleja y tan ampliamente disponible como lo es hoy. Pero la red telefónica sí, lo viene de muchos años atrás. Entonces la red telefónica fue en los inicios un medio para poder llevar la Internet. Pero la telefonía maneja un tipo de información, las computadoras manejan otro tipo de información
Entonces necesitamos un dispositivo que haga el cambio de una tecnología a otro. Eso se llama modulación. Voy a modular, voy a adaptar un tipo de información a otro. Y en el otro extremo voy a demodular, o sea, la operación opuesta, para llegar a la información original que el dispositivo final entiende. Por lo tanto, tengo en un punto determinado un punto que modula y en el otro extremo que demodula. Pero cuando me envían la información, a este dispositivo que modulaba también demodula, porque la información va de ida y vuelta. Por lo tanto, yo necesitaba tener un dispositivo exclusivamente que module y que demodule. Digo necesitaba, ¿por qué? Porque el día de hoy también se necesita. Pero todos estos dispositivos están en la mayoría de los casos concentrados en un solo equipo, ¿no? Incluso los switches, que son los dispositivos que van conectados a las computadoras directamente, ya está integrado en una sola cajita. O sea, en la cajita que tienen ustedes en su casa, cuando se conectan a través de ella a la internet, en esa cajita está el router, está el switches, ahí está la electrónica que hace la adaptación de un tipo de información hacia afuera, o sea, hay un modulador, incluso hay dispositivos inalámbricos, porque hoy los dispositivos tienen sus antenitas y ustedes no necesitan un cable para conectarse internamente en la casa. Pero hoy la tecnología ha hecho posible que en una sola caja, en un solo equipo, vengan integrados muchos de los que antiguamente necesitaban equipos de manera separada. Entonces, el módem sigue siendo un elemento clave en el funcionamiento del Internet. Luego necesitamos una estación base. ¿Eso qué significa? Si ustedes tienen un conjunto de de dispositivos móviles, celulares, esto funcionan porque hay un punto a través del cual, vamos a llamarle así, controla un conjunto de dispositivos celulares ubicados en una zona geográfica, ¿no? Entonces necesitamos una estación base ahí que nos va a permitir el control de un conjunto de dispositivos celulares. Bueno, algo similar también lo podemos hacer en la casa, ¿no? Nosotros tenemos un punto de acceso inalámbrico puesto en algún lugar de nuestra casa y de ahí irradia ondas electromagnéticas para que los dispositivos inalámbricos se puedan conectar al Internet a través de esa estación base. Lo que pasa es que en el mundo inalámbrico a eso le llamamos punto de acceso o access point, ¿no? Es el famoso dispositivo que lo tenemos en casa con antenas que nosotros nos conectamos a través de ese dispositivo a la Internet. Bueno, el teléfono móvil, propiamente dicho. Bueno, aquí habría que distinguir entre el teléfono móvil y los dispositivos móviles, porque un dispositivo móvil puede ser su celular, un dispositivo móvil puede ser su laptop, ¿no? Un dispositivo móvil puede ser su tablet. Móvil en el sentido que usted se mueve y no necesita un cable que esté extendido, que se extienda para conectarse a Internet. Ese es el concepto general de dispositivo móvil. Y el celular, ya lo conocen ustedes, es la telefonía transformado en el mundo inalámbrico, ¿no? Que también es un elemento clave en el Internet. Bueno, si vamos un poco más allá, a nivel ya de un poquito más grande, hablamos de las torres que van a controlar una región mucho más amplia en la telefonía móvil, ¿no? Bueno, esos son los elementos indispensables entonces que nos podemos hacer referencia en Internet. Otra característica importante del Internet es que justamente las velocidades con el cual los dispositivos se interconectan no son la misma. Incluso en un mismo lugar, por ejemplo en Lima, nadie me puede asegurar que la conexión de un determinado equipo con otro es una velocidad y me voy al otro proveedor en similares condiciones, el otro router con el otro router están a la misma velocidad que el otro proveedor. No necesariamente son iguales. Hay algunas empresas que por su inversión económica tienen pues mejores características técnicas que otras empresas que están todavía en un proceso de actualización. Por lo tanto, la tecnología y las características técnicas a lo largo del Internet no es la misma. Las velocidades no es la misma. Algo muy claro sucede en nuestro país. Hablar de enlace a Internet en Lima no es lo mismo hablar enlaces de Internet en zonas rurales en el interior del país, ¿no? Sabemos que uno de los grandes problemas de nuestro país es que no solamente faltan conectividad a Internet,
sino que los pocos que están conectados a Internet lo hacen a velocidades bajísimas. Por eso hay un problema de conexión, ¿no? Y eso es un tema presente a lo largo de la Internet, ¿no? Hemos dicho que cuando la información sale de su dispositivo final, que puede ser su computadora, etcétera, sale a través de paquetitos. Esos paquetitos no es uno, son varios paquetitos, van a ingresar a la red, pero hay que introducir un control. ¿Se acuerdan? En la parte inicial decíamos cabecera de control. Esa cabecera de control tiene toda la información respectiva para que ese paquete viaje por la red. Por ejemplo, hay que indicar de dónde vino y a dónde va, qué prioridad tiene, etcétera, etcétera. Y eso es un tema importante que lo vamos a encontrar en la cabecera de control que tiene todo paquete. A todo eso le vamos a llamar un datagrama o paquete en conjunto, ¿no? El nombre técnico se llama PDU, Unidad de Datos de Protocolo, ¿no? Bien. Si bien es cierto, la Internet está formado por un conjunto muy grande de equipos y dispositivos de interconexión, pero nos vamos a centrar en esta primera parte en dos elementos claves, que vienen a ser los switches o conmutadores y los routers o enrutadores, como quieran llamar en inglés o en castellano, ¿no? ¿Qué cosas son los switches? Son aquellos dispositivos al cual se conectan nuestras computadoras. Si ustedes tienen en su casa 1, 2, 10, N computadoras, todas esas se tienen que conectar a un mismo equipo, llamado switch. O sea, el primer elemento que miran los dispositivos finales es al switch. Ese switch, que es un solo equipo que va conectado varias computadoras, ese switch puede ir conectado a otro switch, que a su vez tiene otro grupo de computadoras, o puede estar conectado a un router. El router es un dispositivo que va a permitir que todo el tráfico en una red se vaya al Internet o algunos tráficos de Internet ingresen a mi red. El router es como si fuera la puerta de entrada en mi casa, ¿no? A través del cual mis familiares y uno sale de su casa y los invitados ingresan por esa puerta, ¿no? Como ustedes imaginarán, si una red de una empresa es muy grande y muy compleja, es probable que necesite no un router, sino varios routers. O sea, yo puedo tener varios routers por varios motivos. Uno, por la complejidad de información que se maneja, para no congestionar el tráfico. O dos, por un tema de seguridad, ¿no? De confiabilidad, de seguridad. Porque si un enlace cae y es el único que tengo, estaría aislado. Imagínense un banco que maneja informaciones que son muy susceptibles. Entonces, es deseable que no tenga solamente un router, puede tener otro router de backup. Entonces, se cae el router o se cae el enlace, tengo la alternativa de irme por el otro router y el otro enlace, ¿no? Entonces, por cualquiera de los casos, hay veces es deseable tener varios routers. Pero en una situación tradicional, que es la casa de uno, incluso a las universidades, basta que yo tenga un solo router. ¿Sí? Entonces son importantes. No se olviden entonces que un router cumple dos funciones bien claros. Uno, que es el medio a través del cual el tráfico de una red, de una casa, de una universidad, etcétera, sale al mundo de Internet, o el tráfico de Internet, bajo ciertas condiciones, ingresan a la red por ese router. Por eso se le llaman puerta de enlace. A ese dispositivo, ese componente del router, que justamente a través del cual salgo al mundo de Internet y entro, le llaman puerta de enlace. Su nombre está bien dicho, ¿no? La puerta a través del cual te enlazas al mundo de Internet. Esa es una de las funciones del router. Pero también el router puede estar ubicado en la misma Internet, en la misma red. Y cuando está ubicado en la misma red, me va a permitir que la información para dirigirse a una red destino pase por un siguiente salto, que viene a ser también otro router. Y ese segundo router, para ir a la red destino, me dice, ándate por un tercer router, y así sucesivamente. Es decir, el router, si está ubicado en la Internet, me va a definir la trayectoria que va a seguir los datos de un origen a un destino, ¿no? Como vuelvo a indicar, los switches normalmente se emplean en las redes de acceso, es decir, donde sus computadoras, los terminales,
quieren ingresar al Internet, el primer nivel son los switches. Por eso se llama, pues, red de acceso. Es la red que ve todos los dispositivos a través del cual voy a tener acceso a la Internet, ¿no? Y los routers generalmente están ya mirando a la Internet o en la Internet propiamente dicho, en el corazón mismo, en el núcleo de la red, ¿no? Para que esto funcione, para que la Internet funcione de manera adecuada, no solamente es hardware, como lo dijimos en la sesión número 1, sino también es programas o protocolos. Desde hace más o menos, desde el año 81 para adelante, para ser exacto, hay un grupo de protocolos que es fundamental para el funcionamiento de la Internet actual. ¿Cuál es? Es el protocolo TCP y el protocolo IP, ¿no? A eso le podemos agregar un tercer protocolo que es el protocolo UDP, ¿no? Vamos a centrarnos en dos de ellos, ¿eh? TCP y UDP. TCP es un protocolo, es un programa que está ubicado en los sistemas operativos de los routers, de los switches y su PC, por decir de manera muy, muy claro. Ese protocolo va a permitir que se establezca una conexión lógica entre sus aplicaciones, ¿no? Y el protocolo IP va a ser el protocolo que va a permitir la conexión entre un host y otro host y se define la trayectoria, ¿no? A ver, me voy a explicar bien para que se entienda esta parte, ¿no? Vamos a suponer que en la casa de uno de ustedes tienen, vamos a poner un ejemplo imaginario, una puerta a través del cual ingresan a su casa y salen a su casa, porque algunos tienen dos puertas, ¿no? O más pueden tener. Supongamos que existe una puerta, ¿ya? Y ustedes quieren comunicarse con alguno de sus compañeros que están en algún lugar de Lima, que también tiene la misma estructura, una casa donde tiene una puerta de entrada y salida. Entonces, en la puerta se encuentran, por ejemplo, ustedes con su familia, de la puerta para adelante, o sea, en la casa de uno están ustedes con su familia, y en el otro extremo está igual la gente con su familia ahí en la segunda casa lejana. Entonces, supóngase que algún familiar de su casa, un primo, quiere comunicarse, quiere él moverse, él viajar de su casa a la casa del amigo. Quiere ir, ¿no? Entonces, él desea ir. Pero para poder viajar, él sale y se coloca en la puerta de su casa y ahora pregunta y dice, ¿y qué hago? Y resulta que en esa puerta de la casa hay un taxi que le está esperando. Su familiar se introduce en el taxi, se sienta ahí en la parte trasera y el taxista empieza a mover el taxi, valga la redundancia, llevándolo desde la puerta de su casa a la puerta de la casa de su vecino, de su amigo, de quien sea, ¿no? Cuando llegue a la casa, el familiar se baja del taxi, toca la puerta, ingresa y se pone a conversar o a entregar la información a quien corresponde, ¿no? Entonces, ¿ahí qué cosa ha pasado en este ejemplo simple? Dos situaciones. Primero, el familiar que quiere moverse de su casa a la casa del amigo que está distante. ¿Por qué se está moviendo? Porque está llevando algún tipo de información, porque quiere intercambiar datos con algún familiar de la otra casa. Eso vendrían a ser mis aplicaciones en una red de datos. O sea, yo necesito llevar la aplicación de una computadora que está en un lugar cliente, por ejemplo, a otra aplicación que puede ser un servidor, ¿no? O sea, yo puedo solicitar algún tipo de información del cliente al servidor. Y el servidor me debe de enviar la información que he solicitado del servidor al cliente. Entonces, ahí hay una comunicación a nivel de procesos. ¿Se dan cuenta? Esto, en el ejemplo que acabo de decir, es como mi familiar, mi primo, mi familiar, se quiere comunicar con el familiar que se encuentra en la casa distante de un amigo mío, ¿no? Pero para que ese familiar se comunique, ha tenido que meterse en un taxi. Entonces, el taxi vendría a ser otro protocolo. Pero ese protocolo del taxi me está comunicando entre la puerta de mi casa y la puerta de la casa del otro lado. ¿Sí? Entonces yo necesito dos cosas. El taxi, que me lleva de mi puerta a la puerta del otro lado,
sabe Dios por qué trayectoria irá. Eso va a depender de las tablas, del tráfico y todo. Y otra cosa es lo que yo quiero que se transmita, que es la información en sí, ¿no? Que viene a ser un proceso, que es la que yo quiero comunicar. Entonces, hay dos situaciones diferentes, el proceso y cómo hago la trayectoria. Pues bien, ¿quién es el que se responsabiliza en la conexión lógica entre el proceso y el otro proceso? TCP. ¿Y quién es el que se encarga de llevar la información, el datagrama asociado a esos procesos? IP. Es decir, en la analogía que hice hace un rato, es como mi familiar que se quiere comunicar con el otro familiar, ese es un proceso, TCP, y el taxista que me va a llevar de la puerta de mi casa a la otra puerta, ese viene a ser IP. ¿Sí? Entonces, la Internet funciona porque funciona, porque tiene dos protocolos que son vitales. El que te lleva la información, que es IP, el que te define la trayectoria, y el que te permite la conexión lógica entre procesos, que viene a ser TCP, ¿no? A esto le podemos añadir otro protocolo mucho más sencillo que es UDP, pero dejémoslo ahí para no complicarnos la vida. Por lo tanto, si empezamos a crear todos los protocolos que se necesita para poder realizar una comunicación partiendo del protocolo IP y partiendo de TCP, vamos a formar un conjunto de protocolos. En realidad no es un protocolo ni dos, es un conjunto de protocolos que en un funcionamiento adecuado hace posible que toda la comunicación entre un punto y otro punto se realice de manera adecuada. Entonces estamos hablando de una arquitectura de protocolos. Y como los protocolos claves es justamente TCP e IP, a esa arquitectura se le ha llamado arquitectura TCP-IP, ¿no? Entonces la arquitectura TCP-IP está conformado por un conjunto de protocolos. Le puedo enumerar: HTTP, Telnet, FTP, DNS, DHCP, SNMP, ARP, ICMP, etcétera, etcétera. Pero todos girando alrededor de IP y TCP. ¿Está claro? Por eso es importante visualizar ello, porque ya en sesiones posteriores vamos a centrarnos en el estudio de estos protocolos. Bien, el otro concepto que tenemos que tener claro en la Internet es cómo las aplicaciones hoy encontramos en el mundo de Internet. Lo encontramos en el escenario cliente-servidor, ¿no? Y eso implica que las aplicaciones están hoy en día distribuidas, no están concentradas. Las aplicaciones lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo y poder acceder sin ningún problema a ello, ¿no? Es el modelo que nos ha puesto delante Internet, famoso cliente-servidor y aplicaciones distribuidas. Hay otro concepto que debemos recordar que es el ISP. El ISP es el proveedor de servicio de Internet. Es aquella entidad que va a permitir que ustedes se puedan conectar al Internet y le va a ofrecer un servicio. Ustedes se conectan al Internet porque quieren un servicio. Ustedes no se conectan al Internet por conectarse, ¿no? Yo no les puedo decir a ustedes, mira, ya tienen acceso a Internet, y ustedes se prenden el celular y está pantalla negra. Digo, pero ¿para qué me da, profesor, acceso a Internet si no tengo nada? ¿A dónde ir? Ah, entonces yo te tengo que ofrecer servicios. Hay servicios que son básicos, indispensables, y eso no va a funcionar en Internet. Por ejemplo, ¿quién te pone un número IP? Es un servidor. Por ejemplo, ¿quién te traduce los números, los dominios en números IPs? Es un servidor, ¿no? ¿Quién te hace un ateo? Es un dispositivo. ¿Quién que te da un grado de seguridad ante posibles intrusos que puedan vulnerar tu red? Es un dispositivo. O sea, todos ellos son servicios básicos que hoy alguien te lo tiene que dar. Ese alguien que te lo tiene que dar, aparte de la conexión de Internet, a eso le vamos a llamar un proveedor de servicios de Internet. Podemos citar en el caso de Perú algunos ISPs, que ustedes lo conocen. Telefónica es un ISP del Perú. La empresa Claro es otro ISP. La empresa, todas las empresas que ustedes
conoce, es un ISP. Es por eso que ustedes pagan una tarifa mensual para que le dé acceso a Internet y le dé servicios básicos, ¿no? Si ustedes recuerdan, ahora pues hace, no sé, 5 o quizás un poco más, ya la verdad en el tiempo no me ubico exactamente, pero WhatsApp no te lo daban. WhatsApp te cobraban y te cobraban bien, ¿no? Porque era la aplicación estrella y todo el mundo quería, porque te ahorrabas el teléfono, pues todo por datos, ¿no? Pero ese servicio que era pagado, que te daban los proveedores, hoy se transforma en un servicio gratis, ¿no? Hoy no estoy supeditado a un pago adicional para usar el WhatsApp. Sí, para los datos, que es otra cosa, ¿no? O sea, hay servicios que se han transformado, incluso pagados, han pasado a ser libres. Es por un tema de oferta y la demanda y el modelo económico en que se mueven las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, el tema de ISP es un tema que hay que tener en cuenta porque nosotros nos vamos a referir continuamente en lo que es ISP. Y los APIs, que creo que ustedes lo manejan bastante, vienen a ser interfaces de programación de aplicación. En realidad, la definición macro de lo que es un API es un programa que te va a permitir unir un escenario que es un programa con otro escenario que también es otro programa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero dialogar con la Internet. ¿Cómo lo dialogo? Yo quiero dictar clase con ustedes a través de Internet. ¿Cómo lo hago? Que tengo que tener una interfaz que me va a permitir la voz, porque al final hay un programita que interpreta mi voz, la camarita, hay unos programas que interpretan el video y lo ponen en unos y ceros, ya, pero eso es cierto, muy interesante, pero yo como usuario final quiero a través del mouse un clic por allá y se acaba todo. Yo no me tengo que complicar la vida con toda la parte tecnológica. Entonces yo necesito una interfaz que me conecte yo como persona con el mundo de Internet. Es las famosas APIs que ustedes conocen, ¿no? Pero así como existe a un nivel superior, hay también a un nivel inferior. Es decir, yo necesito que me definan un API que me comunique entre este switch con este servidor, ¿no? Necesito que esté definido y que esté estandarizado. ¿Para qué? Para que cualquier nuevo usuario que quiera hacer uso de este tipo de conexión, lanza el API y ya está asegurada la comunicación. O sea, el API es un tema importante en telecomunicaciones. Y hoy en día se ha vuelto mucho más importante porque las redes de telecomunicaciones va hacia el mundo de la programación. Acuérdense de la programabilidad. Por lo tanto, las aplicaciones empiezan a jugar un papel fundamental en la gestión y en la configuración de redes. Y ese a su vez está vinculados a los diferentes APIs que hay entre las diferentes estructuras de una red de telecomunicación. Un sistema hablando de un sistema de comunicación en general, ¿cómo está constituido un sistema de comunicación? En primer lugar, un sistema de comunicación debe tener un transmisor, es decir, por donde se va a generar la señal del mensaje. Y tiene que tener un receptor hacia donde se dirige el mensaje. Yo quiero transmitir la información de este punto de la izquierda a este punto de la derecha. Pero el transmisor y el receptor no están pues al costado. Por eso es sistema de comunicación, telecomunicación. Este puede estar ubicado en un lugar y varios kilómetros más allá está ubicado el receptor. Entonces, entre el transmisor y el receptor podemos hablar de kilómetros de distancia. Ese medio que une el transmisor con el receptor le vamos a llamar de manera genérica un canal. Ese canal puede ser un canal alámbrico, puede ser un canal de fibra óptica, puede ser un canal inalámbrico, puede ser un canal satelital, puede ser de diversa complejidad. Incluso el canal puede estar constituido por diferentes tecnologías. En un determinado trayecto puede ser cobre, en otro trayecto puede ser fibra, en el otro trayecto puede ser enlace satelital y en el otro puede ser inalámbrico. Es posible todo, ¿no? Entonces el canal se transforma en un elemento clave porque si el canal no está bien establecido, bien diseñado, la información no va a fluir
desde el transmisor al receptor de manera adecuada. Por eso que el canal es clave en la funcionabilidad de un sistema de comunicación. Aquí vemos un ejemplo típico, ¿ven? Acá tengo unas antenas parabólicas. Este puede estar ubicado en Lima y este puede estar ubicado en la selva peruana. Entonces mandamos una onda electromagnética, es una señal al cielo, donde se encuentre en el espacio, donde se encuentre un equipo que previamente ha sido lanzado, es un satélite, llega la información, rebota y llega a la selva. De esa manera me comunico entre dos puntos distantes, ¿no? Aquí el medio, el canal, es desde aquí, satélite hasta acá, es el canal. Y esta estación base es el transmisor y la estación receptora es el receptor, ¿no? Entonces, el satélite es un claro ejemplo de un sistema, obviamente es un claro ejemplo de un sistema de comunicación, porque lo es, ¿no? Entonces, ahí vemos el transmisor, receptor y el canal. Lo que sucede es que en un sistema de comunicaciones no todo es así, como lo acabo de decir, sino que de manera indeseado, imprevisto, hay señales que se meten al canal. Recuerden que en mi modelo de comunicación, esta es la señal útil y este es a donde debe llegar la señal útil. Por este medio el canal me debe dar seguridad y todo lo que sea. Lo que sucede es que puede introducirse un ruido, o sea, una señal, un mensaje, para ser más claro. Se puede introducir en algún lugar del canal un mensaje, pero este mensaje es un mensaje indeseado, imprevisto, y que en vez de mejorar la señal, perturba la señal. Por eso que se llama ruido. Entonces, hay canales y hay canales, ¿no? Que permiten dar seguridad respecto a un ruido y a otro es una puerta abierta para los ruidos. Depende de la electrónica que se use, depende de las técnicas de modulación que se use, depende de los algoritmos matemáticos que uno establezca en el canal para darle mayor robustez comparado mirando hacia el ruido, etcétera, etcétera. Este es un tema muy complejo con el objetivo de minimizar el ruido, pero permitir que la señal, que es al fin y al cabo de datos que yo deseo que se transporte, pase sin ningún problema, ¿no? Esto es un modelo mucho más generalizado de un sistema de comunicación. Miren ustedes, en el transmisor yo puedo generar incluso una señal digital, transformado por unos y ceros. Esto, al momento de pasar por el canal, este ruido perturba, ¿ven? De repente este pulsito es tan grande que se va hacia abajo y ese 1 se confunde con un 0, por ejemplo. Es posible, ¿no? Y cuando llega el receptor tiene que tener la electrónica y la matemática que permita limpiar este ruido. O si hay una información que no corresponde, determinar cuál es y colocar en el valor que corresponde. De tal manera que al final yo debería tener la información como se generó, debería ser en el receptor, ¿no? Aquí podemos hablar de canales, de tipos de canales. Hay muchas formas de clasificar los canales, pero una manera muy simple para no entrar en muchos detalles que ya abarca el mundo de las telecomunicaciones. Los canales pueden ser canales analógicos o pueden ser canales digitales. Los canales analógicos son aquellas que van variando continuamente de acuerdo a la información, pero son susceptibles al ruido. A ver, yo les pongo un ejemplo típico, ¿no? A ver, hagan el siguiente experimento. Coloquen una radio, pónganlo en la sala, y al costado hagan funcionar su licuadora. Van a observar, van a notar inmediatamente que el audio del radio empieza a perturbar, generarse un ruido. ¿Ahí qué ha sucedido? El ruido de su licuadora, ¿no? O de un motor, si lo tienen al costado, por ejemplo, ese ruido, que es una señal indeseada, se ha metido por las ondas electromagnéticas y ha sido recibido incluso por la radio. Pero la radio está recibiendo su información, que fuese una música, la noticia, más el ruido del motor, de la licuadora, etc. Porque es una señal analógica, porque es el ejemplo de una señal analógica, es desgraciadamente susceptible a los ruidos, ¿no? Pero si nosotros ahora agarramos la información, lo ponemos en unos y ceros y lo pasamos por una fibra óptica, que es una señal de luz, la que envía la información,
y pongan ustedes al costado lo que quieran, motores, licuadoras, hagan lo que ustedes quieran, esa información no va a ser perturbada por ese tipo de ruido, porque la luz es imperturbable con respecto a esos ruidos, ¿sí? Eso quiere decir que yo tendría ahí un canal muy interesante con respecto al ruido, limpio de ruido. Entonces, hay tecnologías que te van a favorecer y hay otras tecnologías que te van a empeorar. Todo depende de lo que uno quiera transmitir y también el aspecto económico, que es un tema clave, ¿no? Bien, hay un valor, solamente lo pongo como referencia en la ingeniería, que nos dice cuán bueno o cuán malo es mi canal. Si esta es la señal que yo estoy transmitiendo, ¿sí? De acá, ¿no? Una señal así, señal que estoy transmitiendo. Y el ruido, cuando se introduce, este es el ruido que también desgraciadamente estoy transmitiendo, no puedo, tendré que buscar la manera de cómo filtrar el ruido. Entonces yo puedo dividir la señal que estoy enviando entre el ruido que se está introduciendo. Tengo que medir la relación señal al ruido, relación señal al ruido, y me va a salir un número. Yo deseo que la señal sea mayor y el ruido sea más chiquito, que sea un número grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese cociente de señal al ruido es lo que me permite a mí cuantificar si mi canal de transmisión está bien o está mal. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí porque ya entraríamos a otro terreno más complejo. Los modos de comunicación pueden ser de punto, multipunto. Por ejemplo, si ustedes están acá en esta antena, en la estación terrena, ustedes pueden enviar una señal al satélite y el satélite rebota y va a rebotar a muchos lugares, no rebota a una casa, rebota a toda una región. Incluso si el país es pequeño, puede rebotar a todo un país, ¿no? Esto quiere decir que de un punto, gracias al satélite, ahora tengo varios puntos que pueden recibir. Por eso esta comunicación es punto, multipunto. De uno hacia todos. El usuario que se encuentra en este edificio le va a llegar la señal. Le guste o no, le va a llegar la señal. Ahora, si tiene el equipo, lo va a recibir. Si no tiene el equipo, no lo va a poder recibir, obviamente. Pero que llegue la información, sí llega a todos. Esto es un medio de comunicación muy interesante, sobre todo en lugares muy lejanos, donde las telecomunicaciones no han llegado como debe ser. El tema satelital es una alternativa de poder llegar a una gran cantidad, incluso que se encuentra en lugares distantes, no como en la ciudad que está concentrada, sino en zonas rurales, donde hay zonas rurales propiamente dicho, caseríos, ¿no? Lugares donde poca gente habita, ¿no? El satélite es una alternativa, sobre todo en nuestro país. Entonces, tenemos punto, multipunto. A eso le conocemos como broadcast. Otro ejemplo típico de lo que es punto, multipunto, es cuando ustedes observan el morro solar que lo tenemos acá en Lima, en Chorrillos, ¿no? Ahí hay un conjunto de antenas, de todos los canales y todos los televisores están ahí. ¿Por qué? Porque esas antenas están enviando información a toda la ciudad de Lima. Gracias a ellos que nos comunicamos, ¿no? Por los canales de televisión. Todos llegan ahí y de ahí genera la señal para todo Lima. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un punto multipunto. También podemos comunicarnos de punto a punto. Cuando ustedes llaman por teléfono a un familiar, y el familiar responde y ustedes dos se están comunicando. Punto a punto. A eso se llama unicast. En la internet, cuando ustedes se comunican, whatsappean entre uno con uno, individual, porque también lo pueden ser en grupos, ¿no? De manera individual, es unicast. Pero también lo puedo hacer de manera grupal, pero selectiva, ¿no? Yo puedo tener un conjunto de amigos. Yo no quiero enviar información a todos mis amigos, porque si no sería broadcast, sino de todos mis amigos quiero yo enviar a un grupito de ellos, solo a un grupito, a los demás no. Entonces tengo una comunicación multicast, ¿no? Como ven ustedes acá, miren, yo tengo un servidor y se quiere comunicar con el host, yo puedo hacer dos maneras. Puedo conectar una sesión unicast
Entonces, el host 1 y el servidor están sacando información. El host 2 crea su sesión unicast con el servidor y tiene ahora esta señal, esta información para él, igual con el 3 y el 4. Lo que pasa que en una sesión unicast, si este fuera 1 mega de ancho de banda, aquí tendría que haber 4 megas de ancho de banda. La sumatoria, pues, ¿no? Pero si yo me voy a un multicast, donde este es 1 a 1 unicast, ahora de 1 a un grupo, yo tengo computadora 1, 2, pero yo solamente quiero al 1, al 2, al 3 y al 4. No a esta, solo a un grupo. Entonces, a través de una forma de comunicación llamado multicast, solo envío una señal al router, y este router saca una copia hacia acá y hacia acá, y este a su vez envía hacia acá, saca una copia hacia acá y se comunica acá. Quiere decir que del servidor solamente tengo 1 mega, por poner un ejemplo nada más, y este se reparte a todos los usuarios. Estoy en un escenario multicast. ¿De acuerdo? Bien, hay equipos, hay redes, mejor dicho, que son ideal para multicast, ideal para broadcast. La televisión, eso es broadcast. La televisión no es multicast. ¿Por qué? La televisión clásica que ustedes tienen de Morro Solar lanza la señal y para todo Lima va. A donde le llegue la señal, obviamente. Le guste o no, le está llegando. Lo que usted hace es sintoniza para recibir en ese momento un canal u otro canal, pero le está llegando. Yo no puedo enviar una señal que solamente para los usuarios de la avenida Javier Prado, cuadra 4 y cuadra 5, solamente llegue el canal 5, que a los demás no le llegue. Eso no se puede hacer, porque la señal es en broadcast, va para todos, ¿no? Entonces la televisión es un ejemplo típico de broadcast, pero Internet es un claro ejemplo de donde yo puedo hacer unicast, puedo hacer multicast y puedo hacer broadcast. Por eso que el Internet es un sistema bastante interesante, bastante complejo. El problema del broadcast es que si usted está acá ubicado, recibe información, pero para que responda es bien complicado. No puede responder, ¿no? A no ser que utilice otro canal de retorno por otro medio para poder responder, ¿no? Si alguien me hace preguntas, ¿cómo lo hago? ¿No? Por el mismo medio no voy a poder. Tengo que utilizar otro medio. Entonces, cuando esta es una señal digital, el tener un segundo medio, es decir, un canal de retorno, en realidad es una alternativa interesante. Y eso es lo que sucede con la televisión digital terrestre. Es una tecnología netamente digital que te permite un canal de retorno a través de Internet, por ejemplo, ¿no? Pero eso es como referencia muy bueno, pero ya es un tema de análisis en otra oportunidad. Bien, entonces, ¿qué viene a ser una red de comunicaciones? Su nombre indica una red. Es un conglomerado de elementos, de entidades que están interrelacionados uno contra otro. De repente de manera ordenada o de repente de una manera completamente desordenada. No lo sé. Eso ya depende cómo es mi topología de red. ¿No? Ese mismo concepto de red, pasémoslo al mundo de las telecomunicaciones. Y vamos a formar una red de comunicaciones, donde los diferentes elementos que hemos comentado, los switches, los routers, los access points, sus computadoras, los enlaces, los satélites, etcétera, etcétera, están interconectándose todos contra todos, formando esa gran red que llamamos la Internet. Hay que recordar entonces que la Internet no tiene una sola tecnología, sino es la sumatoria de un conjunto de tecnologías. Algunos definen la Internet como una red de tecnología heterogénea, justamente para hacer énfasis de que no es una sola tecnología la que está controlando el mundo, la que hace posible el mundo de la Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo está formada una red de comunicaciones? A nosotros nos interesa una red, sí, pero de comunicaciones, no otro tipo de redes. Está formado por una red de datos, por dispositivos finales. Su computadora es un dispositivo final, su celular es un dispositivo final, por dispositivos intermedios, que pueden ser los routers, que pueden ser los switches, los access points, ¿no? Que hacen posible que mis datos viajen. Puede estar formado por mensajes, claro, porque la información tiene que ir de alguna manera, tengo que ponerlo. Tengo que buscar una manera de tal forma que esa información viaje por la red y sea aceptado por todos los medios
y los dispositivos que están, ¿no? O sea, tengo que buscar esa forma de enviar la información. No puedo enviar así como se me ocurre, ¿no? Porque si yo agarro y lo envío como a mí se me ocurre, cuando llega al destino, el destino corre el riesgo que no lo pueda interpretar. Por eso que tengo que establecer reglas para poder llevar la información de un punto a otro, para que los equipos entre sí incluso se comuniquen. Esas reglas están formadas por los protocolos. Y además tiene que haber medios, que puede ser inalámbrico, alámbrico, eléctrico, óptico. Entonces aparecen ahí un conjunto de medios de transmisión, ¿no? El más común que ustedes tienen en casa es el cobre. Entonces el medio cobre, utilizar cables de cobre es una alternativa muy común, ¿no? Algunos en su casa le llega el cable coaxial, pues ahí tienen un segundo medio de comunicación. Y otros podrían llegarles, aunque son muy pocos, pero podría llegar en la fibra óptica. La fibra óptica sería ideal que llegue a la puerta de la casa de cada uno de nosotros, porque nos daría una banda ancha. ¿Bien? Esto es cómo está formado una red de comunicación. Como ven ustedes, redes terminales, una PC, un servidor, puede ser, dispositivos intermedios, acá tengo los routers, mensajes que vienen a ser los protocolos, las reglas, la información, cómo se va a llevar, la estructura que van a tener la información, y la regla de juego vienen a ser los protocolos. Estos van de la mano, los dos, van de la mano. Y los medios de transmisión que pueden ser cable, fibra óptica, etc. Así está formado una red de comunicación, ¿no? Entonces, aquí están los elementos que forman ya con figuras para ir identificándolo desde ahora. Por ejemplo, todos tenemos en nuestra computadora una tarjeta de red, una electrónica que comunica su computadora con la red, con ese cablecito que usted coloca o esa antenita que está en su dispositivo, también existe en su PC, solo que la antena no lo veo, pero existe antena. Parte de lo que ustedes ven en su computadora es parte de la antena. La antena siempre va a existir. Una cosa es que yo no lo vea, que esté empoderado, está metido, está embebido en el hardware. Esa es otra cosa. Pero la antena está. Entonces tiene que haber alguien, electrónicamente hablando, que me haga de interfaz entre mi computadora, mi router, etcétera, y la red propiamente dicho, que va a depender del medio. No es lo mismo conectar a un cobre, conectar a fibra óptica, pues la electrónica es distinta. Esa electrónica se llama tarjeta de interconexión de red o tarjeta NIC. ¿Sí? Esa es la que me sirve de interfaz entre mi dispositivo y el medio al cual me voy a comunicar. En esta figura, esta es una tarjeta de cobre, porque acá hay un conector llamado RJ45, a través de un cable que tiene un conector RJ45, pongo aquí, todavía suena clic, ese famoso clic que ustedes escuchan cada vez que introduce, pues bien, porque hay una tarjeta electrónica que maneja la señal eléctrica con la parte ya electrónica interna del equipo, ¿no? Y aquí está el cobre. El cobre es un tema interesante porque está estandarizado, por colores está, miren, verde, blanco con verde, marrón, marrón con verde, marrón con blanco, naranja, blanco con naranja, azul y azul con naranja, ¿no? A eso lo tuerce y forma 4 pares. Es como el estándar me lo dice. A esto se le llama el cable UTP, que significa par de cable trenzados. Trenzados, pero no blindados. Esto está trenzado, pero no está blindado. Blindado significa que aquí le coloco una malla de protección, ¿no? En este caso no tiene malla, por eso es sin enmallamiento, sin malla, sin protección. Es par de cables trenzados, ¿ya? Ahora, ¿por qué es trenzado? ¿Por qué se trenza? Porque si ustedes tienen un cable y a su costadito le ponen otro cable en paralelo, ese cable de arriba se transforma en una antena. Como la información viaja por ese cable, empieza a irradiar a todo lo que está cercano, que vendría a ser el otro cable. Por lo tanto, entre los dos estarían interfiriendo y habría un ruido muy fuerte. La manera de poder eliminar los ruidos es torciéndolos, haciendo un roscado ahí, ¿no? De esa manera se cancelan las ondas
que generan cada cable y el ruido se minimiza. Por eso siempre se usa prensado. ¿De acuerdo? Eso se llama UTP. Tenemos los servidores, ¿no? Los servidores pueden ser elementos tan simples como una computadora o tan complejas como todo un piso de un edificio. Aquí podemos llegar a información de un lugar, información que está ubicada en un lugar que corresponde a una empresa pequeña, a una universidad, o puede estar almacenado de todo un país. Información, ¿no? Nuestro país no tiene un servidor del Estado peruano, que es el sueño de todos los que estamos metidos en telecomunicaciones, ¿no? Lo ideal sería que nosotros contáramos con información fresca en tiempo real para tomar decisiones a todo nivel. Quizás uno de los grandes problemas que el Perú está pasando en estos momentos es porque no tiene información actualizada, información fresca, información que permita a los diferentes actores de la sociedad peruana a tomar una acción, porque si no hay información, ¿qué acción se va a tomar? Por eso que los servidores, y mirándolo desde el punto de vista del Estado, de la sociedad, es un concepto muy importante que no podemos dejar de pasar por alto, ¿no? O sea, los servidores es el gran lugar donde se almacena la información. Las estaciones de trabajo, ¿no? Quizás aquí conceptualmente podemos hacer una pequeña diferencia entre una computadora y una estación de trabajo. Aunque hoy en día esa diferencia ya como que no existe, pero vamos a hacerlo de manera clásica, ¿le parece bien? Por estación de trabajo nos estamos refiriendo a una computadora, pero que tiene un rendimiento un poco más fuerte que una PC. Ejemplo, la mayoría de ustedes tienen su computadora, pero creo que muy pocos deben de tener, no sé, intuyo que muy pocos van a tener pues pantallas donde tenga pues altísima resolución, donde tengan procesadores de gráficos, ¿no? Aparte del CPU, los procesadores de gráficos, todo, ¿no? Salvo que ustedes quieran hacer algún trabajo de diseño, de edición, pero si estamos en el entorno que nos manejamos, como que no justifica, ¿no? Salvo que uno tenga dinero y lo compre y lo tenga, no habría ningún problema, ¿no? Porque tiene un costo. Pero en cambio, si nosotros nos vamos a la simulación, estamos haciendo realidad virtual, necesitamos que nuestra máquina no se cuelgue, vamos a simular muchos escenarios complejos, entonces yo necesito una PC pero potente, ¿no? Una pantalla potente, entonces necesito un workstation, una estación de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces el costo de una estación de trabajo está respecto a una PC, incluso puede estar hasta el doble, ¿no? Si una computadora me cuesta 5.000 en promedio, una estación de trabajo lo puedo comprar a 11.000, 12.000. Y también hay estaciones de trabajo que me cuestan 50.000 de lo que yo desee y la complejidad que yo desee, ¿no? Que también es un elemento de la red, sobre todo en empresas que se dedican a lo que es manejo de la información visual, ¿no? Procesamiento de videos. Ahí es interesante. Bueno, y también el software. Sin software no tenemos nada en una red. Lo que pasa es que el sistema operativo, que viene a ser un programa que está gestionando directamente el hardware de un equipo, por ejemplo, en su computadora está el Linux, el Windows o el iOS de Apple, ¿no? Depende del sistema operativo que tenga, software libre o propietario. Ese sistema operativo interpreta el teclado, la parlante, la pantalla, de esta manera que usted se dedica a resolver su problema y no a estar gestionando el hardware de su computadora. Ese es el trabajo que hacen los sistemas operativos, ¿no? Y encima del sistema operativo, usted va a instalar sus aplicaciones, de la manera que usted se concentra en su aplicación y no se tiene que estar preocupando en el teclado, en la pantalla, en el parlante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema operativo es clave hoy en día. Igual sucede en un dispositivo de telecomunicaciones. Un dispositivo electrónico se parece mucho a una PC, necesita un sistema operativo. Solo que los sistemas operativos en los switches, en los routers, no son los sistemas operativos que usted usa en su computadora. Por lo tanto, usted tiene que aprender ese sistema operativo de los equipos de telecomunicaciones para poder entender cómo funciona. Lo que pasa es que los sistemas operativos de los dispositivos de telecomunicaciones son tan cerrados que es muy difícil de romperlo. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es manejar el sistema operativo, configurar el router, el switch que corresponda para poder
hacer que funcione la red de una manera adecuada. No nos vamos a meter en el corazón del sistema operativo de los dispositivos de interconexión. ¿De acuerdo? Bien, entonces los switches es otro elemento clave. Y miren ustedes acá, en la figura, aquí hay un conector RJ45 con un cable de cobre. Aquí pueden conectar una PC. Van acá, a la segunda, pueden conectar otra PC. Aquí tengo 8, acá tengo 16, 1, 2, 3, 16, 32. No, acá hay alrededor de 48 puertos. Quiere decir que yo puedo conectar 48 PCs aquí, ¿no? Si me quedó chico, ya no tengo espacio, me consigo un segundo switch, uno de ellos lo conecto con el otro y ahora tengo más puertos, ¿no? Es como está conectado, por ejemplo, en la universidad. Si ustedes habrán observado, entrando en el pabellón B, C, ahí están unos rack con estos dispositivos. Ahí se dan cuenta porque las luces están que brillan, ¿no? Y uno de estos, o dos de estos, depende de la complejidad y la cantidad de computadoras que tengo un pabellón. El primer piso está controlado por 2, 3, 4 switches. En el siguiente piso, otra vez 2, 3, 4 switches y así sucesivamente. Y todos los switches están conectados entre sí formando una red LAN, ¿no? Un segmento de red. Por lo tanto, el switch es el elemento más cercano a ustedes, al usuario final. Ahora, los switches, por la tecnología que hoy manejamos, pueden ser con cables o pueden ser inalámbricos. Eso depende ya del uso que queramos dar, ¿no? Los routers, a diferencia del switch, no tiene 48 puertos, o pueden tener más, incluso si ustedes lo van apilando, ¿no? El router generalmente tiene un número reducido de puertos, ¿no? Aquí en la figura, por ejemplo, aquí pueden ver algunos tipos de conectores, ¿no? Esta es la consola por donde yo controlo, administro el router, pero estos son lo que va a un router y este va a otro router. Recuerde que en el router, por lo general, ahí no se coloca las computadoras. Aquí iría, ¿quién? Iría un switch, ¿no? Y del switch van colocadas las computadoras. Por lo tanto, la cantidad de puertos que tiene un router comparativamente con un switch es menor, ¿no? Bien, este es el router que también tiene su sistema operativo que hace posible que todo funcione. Lo que vamos a hacer es, a través de comandos, administrar el router. Y los repetidores, como su nombre lo dice, recibe la señal, está débil, electrónicamente lo pone más fuerte en potencia y lo envía otra vez hacia adelante, ¿no? Entonces los repetidores son dispositivos que lo vamos a encontrar a lo largo de una red, sobre todo en el mundo inalámbrico, para ir regenerando la señal y llegar a una mayor distancia, ¿sí? Eso viene a ser los repetidores, ¿no? Ahora, también necesita sistemas operativos. Ustedes entenderán o intuirán de que un repetidor, lo más complejo que hace es recibe la señal, hay una electrónica que te lo mejora, te lo limpia y luego te lo envía. Eso es todo. En un repetidor no hay inteligencia, en un repetidor no hay algoritmos complejos, en un repetidor no hay un concepto de una gestión compleja para que el repetidor funcione. No, el repetidor simplemente recibe, amplifica y envía. Todo tu trabajo. Cuanto te dediques a hacer ello, eres mejor. Porque si te vas a poner a hacer más cosas, como lo hace el router o como lo hace el switch, entonces la información se va a volver lenta. El retardo es un problema, ¿no? Por lo tanto, el repetidor, dentro de la gama de dispositivos de interconexión, es aquel dispositivo, entre comillas, que tiene menos inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia va asociado al sistema operativo, a la complejidad de los protocolos que tiene. Cosa que los routers sí es un dispositivo inteligente, porque tiene toda la estructura de mi arquitectura, casi todos los protocolos están implementados y tiene un sistema operativo fuerte, porque a este dispositivo le va a llegar cualquier cantidad, miles de paquetes o datagramas para ser procesados. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y para ir un poco terminando en los elementos que forman la red, tenemos las antenas. Las antenas es clave. Alguien a veces no le dan el valor que corresponde a una antena. Si, la antena es a través del cual sale la información y a través que llega la información. Yo puedo tener toda una red complejísima, interesante, pero si mi antena está mal, no puedo ni salir ni recibir. Y hay sistemas
que dependen directamente de las antenas, porque las señales se transmiten a través de ondas electromagnéticas. Bueno, en el caso de Internet se transmite a través de cable, pero ya se ha popularizado el uso de acceso inalámbrico, redes de LAN inalámbricas. Entonces, ahí juega un papel importante las antenas, ¿no? Entonces, en el mundo de las telecomunicaciones, las antenas es clave, puedo repetir, porque es a través del cual se introduce la información o se saca la información de un sistema de comunicación. Cualquier diseño mal hecho en la antena me va a malograr todo el sistema de comunicación. Ahora, las antenas es como una fuente que ilumina a toda una región, hablando desde un punto de vista de electromagnetismo. Entonces yo puedo tener 2, 3 usuarios y resulta que mi antena está iluminando un espacio muy grande de manera innecesaria, ¿no? Porque lo mejor sería que concentre la iluminación en esas 2, 3 casas que están. O sea, me pongo un ejemplo, ¿no? Imaginariamente pongamos una antena en la isla del Frontón, que está en el Callao. Si esa antena lo ponen con una potencia adecuada y empieza a enviar una señal electromagnética, lo ideal es que esa señal electromagnética esté concentrada a Lima, ¿no? Y que no esté concentrado hacia atrás, porque hacia atrás está el mar. ¿Quién está atrás? Nadie. ¿Para qué estoy generando señal, disipando potencia, donde hay alguien que nadie lo va a recibir? Entonces mi antena tiene que ser de tal manera que esté concentrado toda la energía hacia el lugar donde están los usuarios, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante y por eso hay diferentes formas de antenas, porque cada una es tamaño, formas, hace que la señal sea más grande, sea más pequeña, sea más concentrada o incluso concentrada y por otro lado más y por otro más, ¿no? Entonces hay todo una teoría muy compleja de las antenas y hace posible pues su uso de manera adecuada. La gran mayoría de las antenas ya están estudiadas, ya están modeladas, ya están simuladas. Lo único que tenemos que hacer es construirlo. Pero conforme la tecnología avanza, como es el caso de 5G que se nos viene, requiere otro tipo de antenas, porque a cuanto mayor frecuencia sea el trabajo, más pequeñitas son las antenas. Y 5G va al orden de los giga, ¿no? La información que va a viajar por el medio es del orden de los gigabits por segundo. Por lo tanto, la antena que se va a utilizar, ¿no? Es del orden muy pequeño. Aun cuando la velocidad viene a ser los bits que van por el medio, eso está íntimamente ligado a la frecuencia con que se va la información, la portadora que se llama, ¿no? Por lo tanto, las antenas son más pequeñas. Y cuanto más pequeñas las antenas, no voy a poder llegar muy lejos, ¿no? Y va a ser susceptible a ruido. Eso es lo que dice la teoría básica de física. Por lo tanto, en 5G voy a necesitar más antenas de lo que normalmente hay hoy en día. Y ahí viene un problema que ya no es técnico, ¿no? Con el problema de las antenas. Bueno, lo dejamos ahí. Esto es el fin de lo que yo quería comentar de la unidad número 2 de la segunda parte. A manera de resumen, entonces podemos hablar que un sistema de comunicación es aquel que tiene el emisor, el receptor y en el medio está el canal de transmisión. Idealmente el canal de transmisión es un medio que no debería permitir el ingreso de ningún tipo de información, pero en la vida real se introduce señales que no son deseadas, más que perturban al buen funcionamiento de una red. A eso le llamamos ruido. Por otro lado, hemos comentado también que hay un conjunto de elementos que forman la red, siendo las PCs, siendo los dispositivos móviles, entre otros, los que están más cercanos al usuario. Por eso se llaman dispositivos finales, los que están en el extremo final, ¿no? Por ejemplo, las computadoras tienen que conectarse a un dispositivo llamado switch. Ahí van conectados a través de cable o a través de señal inalámbrica. Esos switches podrían estar conectados a otros switches, porque la cantidad de usuarios finales puede ser cada vez mayor, como sucede, por ejemplo, en un laboratorio de una universidad.
que cada vez hay más computadoras porque se necesita mayor espacio de laboratorio y de conexión a Internet. Y esos switches deben estar conectados a su vez a un router, que vienen a ser como las puertas de enlace, a través del cual usted sale al mundo externo, al mundo de Internet, o del mundo de Internet entra. Entonces, ese router es clave también. ¿Por qué? Porque es el que me va a permitir que la información salga o entre a mi red, ¿no? Y cuando vamos al mundo de la Internet tiene que estar formado también por routers, pero que me van definiendo la trayectoria de acuerdo a una tabla. Entonces los routers lo van a encontrar en la puerta, en la frontera de mi red, y lo van a encontrar en la Internet propiamente dicho. ¿De acuerdo? Eso es importante que debemos de tener. Y bueno, continuamos en un rato con la tercera parte y final de la sesión número 2. Nos estamos viendo en un momento.